Hay dos maneras de ver la vida cristiana, la vida espiritual, y es pensar, bueno, porque voy a la iglesia o porque creo en algo, automáticamente, ¡pum!, el pasado queda olvidado. Si bien técnicamente para Dios es así, el problema es que nosotros seguimos lidiando con el pasado. Y de allí que cada domingo, por lo menos durante los últimos, Dios nos viene hablando de sanar esas heridas. El domingo pasado yo les decía una frase que acuñó mi mamá, que ninguna herida tapada cura bien. Aunque uno le ponga una curita, un apósito, ninguna curita tapada finalmente se va a sanar, porque empieza a ponerse pútrida, porque se empieza a infectar, y eso también va para todos los órdenes de la vida. Creo que cuando uno se reconcilia con sus heridas, con sus laceraciones, con lo que ha pasado, tiene oportunidad de sanar. Lo cierto es que cada adulto, cada ser humano que transita la vida adulta, la adultez, no deja de ser otra cosa que el niño que lo precedió. Es algo que no podemos olvidar. Y es algo que me interesa mucho recalcar porque tiene que ver con nuestra sanidad interior, con nuestra autoestima sana, que es la única manera que uno puede hacer para amar a Dios. Sanarse para de ese modo amar al prójimo y amar a Dios, si no es imposible. Entonces siempre la edad adulta está enraizada en la niñez, en cosas que nos pasaron, las buenas, las malas, los buenos recuerdos, los no tan buenos. Las disfunciones adultas han sido modeladas, han sido influenciadas por los tutores, por la presencia o por la ausencia de nuestros padres. Fuimos modelados de alguna forma. Yo mantengo esa opinión porque no dejo de ser el niño que fui en un cuerpo de adulto. O sea, soy un niño que creció como la mayoría de los que estamos acá. Y la ausencia, la presencia paternal determina de alguna forma nuestra manera de pararnos en la vida. Lo que hacemos está confirmado por sociólogos, por psicólogos, que cualquier cosa que uno haga en la edad adulta como un patrón, de una manera repetitiva, tiene que ver con una raíz de la niñez. Y yo ayer, mientras que escribía este mensaje, yo pensaba ¿qué habrá pensado? ¿Qué recuerdos obsesivos de la niñez habrán atormentado a Adolfo Hitler, por ejemplo? Sin ánimo de justificarlo, nunca justificaría a un genocida. Pero me pregunto si alguna vez cuando niño hubo algo, un punto de inflexión, un quiebre, que después devino en el adulto que todos conocimos. Quizá no, pero digo, ¿qué recuerdos de la niñez tendría? ¿Qué crianza? Y así como pienso de él, pienso también qué afectó la vida de Martin Luther King, de Abraham Lincoln, por mencionar figuras épicas de la Unión Americana, que habrá delimitado, programado la vida de Mahatma Gandhi, que habrá hecho que Nelson Mandela fuera quien es, luchando con el apartheid, luchando con tantas cosas que estaban enquistadas en el mundo, y el mundo nunca va a ser igual, nunca será tal como lo conocíamos después de Mandela. Pero ese Mandela alguna vez fue niño, y si uno investiga arqueológicamente en sus biografías, descubre que eran niños, algunos que sufrieron, otros que se criaron sin padres, algunos capitalizaron el dolor, usaron el dolor para bendecir a otros, otros salieron a la vida enojados, heridos, víctimas también, pero a herir a otros para cobrarse de alguna manera lo que suponen que la vida les debe. Lo cierto es que yo creo más que nunca que la presencia de un padre, de un tutor, de una tía, de una abuela que nos haya criado puede originar en nuestras mentes, la presencia o la ausencia, un pensamiento recurrente, un pensamiento obsesivo. Si un padre nos abandonó, si una mamá se fue de la casa, hay un momento que el niño piensa, a lo mejor yo hice algo para que esto ocurriera. Yo nunca voy a olvidar que estábamos en una consejería y la dama me dice, bueno, mi esposo nos abandonó, resulta que era un mujeriego, borracho, un día lo descubro con otra mujer, etcétera, etcétera. La cosa es que me cuenta que el matrimonio estaba irremediablemente roto y dice, aunque él intentaba ser buen padre, a mí no me sirve eso, si no puede ser un buen esposo, así que decidimos que hemos de vivir separados. Y el niño estaba aparentemente como jugando con un celular y luego el niño me dice, ¿yo podría hablar con usted? Así que le pido a la dama que me deje a solas unos minutos con él y el niño me dice, mire, yo no sé qué contó mi mamá porque no prestaba atención, pero la culpa que papá se fue es mía. Porque siempre me decía que acomode los cajones y él me decía, un día no me vas a encontrar más. Así que un día agarró y se fue, tiene que ver con mi desorden. O sea que el chiquito se había hecho cargo
de lo que había ocurrido en el matrimonio de sus padres cuando él era simplemente una víctima pasiva. Y yo digo, suficiente estrés tiene un niño con la vida de infante como para que encima tenga que cargar con la culpa de algo que él no pidió, que él no generó. Ahora ustedes dirán, bueno, ese niño tarde o temprano se va a dar cuenta que su padre no se fue necesariamente porque él no acomodaba los cajones. Sí, algunos sí. Otros crecen, pero se vuelven gente más pequeña. O sea, se vuelven adultos, pero su manera de razonar sigue siendo infantil. Claro, ese niño cuando sea grande lo más probable no es que diga, se fue porque yo no acomodaba los cajones, pero en el subconsciente lo más probable es que quede una mancha de culpa. Sí, yo algo tuve que ver. ¿Por qué lo sé? Porque también alguna vez hablé con una mujer de 40 y tantos que me dijo, ¿sabes? Yo creo que si yo no hubiese nacido, mis papás seguirían juntos. Porque mi mamá me confesó que fue el embarazo el que hizo que ellos se pelearan. Y esta dama cargaba con una culpa de haber nacido, lo cual es una crueldad absoluta. Y esos procesamientos mentales que uno mantiene de adulto, esa manera infantil de pensar, es la que hace que nunca podamos sanar la estima. Entonces un día el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice en Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y entendía como niño. Mas cuando fui hombre, dice el apóstol Pablo, dejé lo que era de niño. Él hace especial le pone un especial interés casi quirúrgico a las tres palabras. Él dice, yo hablaba, pensaba y entendía como niño. Lo cual está diciendo que cuando afrontó la vida de adulto, cuando hizo el crossover, cuando cruzó a la vida de adulto, dejó de hablar, de entender y de pensar como un niño. Yo hablaba cuando era chico. Mi madre me escuchaba muy atentamente cuando yo hablaba, lo cual era un lujo en nuestros tiempos. Acuérdense que yo nací en el siglo pasado. Algunos dicen, ay, los millennials. Yo no soy millennial, yo soy sesentennial de aquel tiempo. Y había algo maravilloso que hizo especial a la vieja, es que ella me prestaba atención. Y eso honraba mi opinión. Ella decía, a ver, Dantecito, contame. Y eso hacía que honrara mi opinión. Yo tenía alguien que me escuchara. Porque provenimos algunos de una generación donde los niños no podíamos hablar. No hable, que están hablando los adultos, decía la vieja. Como diciendo, tu opinión no importa. Están hablando los adultos, vaya para afuera. Entonces yo entendí que mi opinión no valía, para mi papá no valía, pero mi mamá de tanto en tanto enriquecía mi autoestima, porque me decía, ve, Dantecito, contame. Y me hacía creer que mis ideas eran importantes. Como les dije, mamá tenía 6º grado de la escuela primaria, pero no por eso dejó de ser autodidacta. Entonces tenía toda una biblioteca en casa que nos puso a disposición. Y ahí estaba Charles Dickens, Mark Twain, Emilio Salgari. Y ella decía, lean todo, con voracidad, ficción, ensayos, todo, libros de química. Y era lo único que había en casa, no había iPad, no había conexión satelital. Entonces leíamos con voracidad, con desorden. Y ella decía siempre, ahora quiero que me relates un propio cuento. Contame un cuento mientras que yo lavo o plancho. Y entonces mi capacidad narrativa empezó a desarrollarse. Yo decía, había una vez un niño muy pobre que el padre no le compraba nada, pero la madre le compró una bicicleta. Yo para ver si se sentía aludida la vieja. Nunca se dio por aludida, siempre pareció era ficción. Pero mi mamá era el mejor público para contarle un chiste, por ejemplo. Entonces yo le decía, mamá, te voy a contar un chiste. Y la vieja se reía alta. Le digo, pero no te lo conté. Le digo, no, pero va a ser gracioso. De allí yo, que en toda la oratoria, en la dialéctica, siempre pongo una humorada, porque siempre siento que mamá se sigue riendo. Mi mamá no importaba la narrativa. El saber que era un chiste ya se despanzurraba de la risa. Y a mí me gustaba. Entonces cuando no tenía chiste los inventaba. Y ella, aunque el chiste era pavo o chistonto, hacía que se reía. La cosa es que yo sentía que cuando hablaba mi opinión era valorada. Jesús se pasó hablando 7 días sin parar, se metió en el templo y hablaba con los maestros de la ley. Tenía unos 12 años. Y dice la Biblia que los eruditos no podían creer su respuesta en lo que él hablaba. Así que creo que eso sana la estima de un niño cuando puede hablar. Y Pablo dice, yo hablaba como niño. Pero lamentablemente muchos de nosotros no fuimos escuchados. Cuando hablábamos no importaba tanto nuestra opinión. Y eso no es lo importante en sí o lo más grave, sino que algunos han perdido la capacidad de comunicación.
Entonces cuando uno se hace adulto ya no habla y empieza un poco a parecerse a aquel padre que tampoco hablaba. Algunos perdieron la capacidad de comunicarse. Yo digo siempre que las mujeres celebran su feminidad. La celebran porque se cambian los maquillajes, se ponen esto. Y los hombres a veces no celebramos nuestra masculinidad. Somos aburridos, creemos que eructar y tomar cerveza nos puede hacer machos. Sin embargo, no es solo eructar, es decir, bueno, yo tengo que crecer intelectualmente, espiritualmente. Lo cierto es que en algún momento perdemos la capacidad de comunicarnos porque nos dijeron, cállese la boca, quédese quieto, no hable. Y eso se nos va metiendo en nuestro corazón y un día perdemos la capacidad de decir lo que nos pasa. Se nos graban frases, los machos no lloran, no lloren. Entonces nos marcan la manera en que hablamos o no hablamos cuando éramos niños. Yo estoy seguro que si mamá no hubiese sido mi primer público de uno, yo estoy seguro que no estaría hablándoles a ustedes esta mañana o esta tarde. Estoy convencido, no hubiese desarrollado mi capacidad narrativa. Y aunque no era un orador a los 8 o 9 años, yo sentía que a alguien le interesaba lo que yo podía decir. De otro modo me sentía que no tenía voz, que no podía comentarle a nadie. El apóstol Pablo sigue diciendo, no solo hablaba como niño, sino que pensaba como niño. Y esa también es una declaración poderosa, porque para lo que un niño puede ser normal, para un adulto puede resultar, si sigue pensando como un niño, algo fatal. El hombre que crece o la mujer que crece y sigue siendo un niño, lo único que cambia es el precio de sus juguetes. Pero tiene juguetes más caros. No tienen que decirme que sí, ni me hagan así con la cabeza como pasó en el primer servicio. Pero díganme, mujeres, si a veces no miran a su marido y dicen, pero este no creció. Cuando se pone caprichoso, y no una vez, sino cuando tiene un patrón de capricho. Ay, que yo quería, no voy a comer eso. Decís, señor, te lo llevas o te lo mando, ¿para qué vive? ¿No? Y también pasa con las mujeres. Tampoco le quedó grande la yegua. Podemos hablar de la yegua también. Las mujeres también, hay mujeres que, aunque se visten con tacos altos y usan rímel y maquillador y bolsos caros, siguen ocultando una niña caprichosa, donde cree que el marido o el esposo le tiene que dar, o el novio, todo lo que papá me daba. Y hay personas que son así, no crecen nunca. Piensan como niños a pesar de que tienen un cuerpo adulto. Y cuando sienten que son niños y que se merecen que le pasen las cosas, empiezan a veces las adicciones, el querer llenar ese hueco de alguna manera. El bebedor social, el que toma alcohol en demasía y se emborracha, hay que llevarlo entre 3 o 4 porque en una fiesta de gala se emborracha, es lo mismo que el pordiosero que toma tequila o cualquier bebida fuerte envuelto en una bolsa de papel. Lo que cambia es el precio del juguete, pero los dos son adictos. Los dos están necesitados, el uno como el otro. Uno paga más caro su juguete, pero al final ambos fracasan en el escape de no afrontar la vida adulta. Por eso Pablo decía, yo hablaba como niño, pensaba como niño. Y lo tercero, lo que más me llama la atención, que dice, yo comprendía como niño. Hay una versión que dice, yo juzgaba como niño. Porque el comprender es como... la comprensión es el proceso digestivo de la mente. Cuando uno... Lo que al principio pensaba, ahora lo transforma en una conclusión. Uno comprende como niño. Si de adultos nuestra comprensión sigue siendo elemental e infantil, uno llega a conclusiones inmaduras. Es como esta dama que me decía, si yo no hubiese nacido, mis papás seguirían juntos. A lo mejor no. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? ¿Cómo con 40 años, con casi medio siglo de vida, vas a cargar con un estrés así? La comprensión infantil, navegando en la mente adulta, en un adulto lastimado, es peligroso. Porque uno va por la vida como arrastrando cargas que no nos pertenecen. Hay muchos niños que crecieron en hogares destrozados y en algún momento de su vida llegaron a la conclusión de que por su culpa pasó lo que pasó. Por su culpa fue el hogar disfuncional. Y esos conceptos infantiles los replicamos después en nuestras relaciones adultas. Yo sabía que me iba a divorciar porque mis padres también se divorciaron. Como si el patrón viajara genéticamente en la sangre. Como si los errores de los padres necesariamente tienen que repetirse en los hijos. Y esas percepciones y esas conclusiones producen una vida de inseguridad. Uno no se puede parar bien en la vida porque siente que va a repetir lo que le pasó a los padres. Otros arrastramos heridas infringidas a veces por
verborragia, por palabras infringidas por otros niños. En nuestro tiempo navegabas en el bullying. ¿Alguien se acuerda de esto, sí o no? ¿Cuándo tu papá te iba a defender de un bullying? Vamos a hablar con la maestra, te cambio de colegio. Mi papá decía, algo habrá hecho. No, pero me dicen, ¡ey, defiéndase! Pelee, mi hijo, me decía mi papá. El tema es que yo era peso lástima. No podía pelear con nadie. Peleé y gana. No era que los padres iban y hacían un escándalo porque hicieron un bullying a mi hijo. Navegamos en el bullying. Y ustedes saben las frases crueles de los niños. Al gordo se le dice gordo, al petizo petizo, al orejón orejón. A mí me decían muerto, cadáver, zombie. Hay días que me levantaba ojeroso y yo era este muerto de ¿cómo se llama? De la película mexicana, la última de Pixar. De Coco. Yo era la vieja de Coco. Yo estaba del otro lado. Era Coco. Decir que Coco no estaba, gracias a Dios. Dios fue afortunado conmigo, fue bueno, porque si no me hubiesen dicho Coco. Me decían de todos los sobrenombres. Y ustedes dicen, te sobrepusiste. Pero me costó horrores. Porque uno después en la vida se para conforme esas palabras que te marcan. Claro, insisto, uno llega a la iglesia y te dicen, no, olvídese de todo, eres nueva criatura, un especial tesoro en las manos de Dios. Sí. Pero uno no deja de tener enraizado en la niñez frases, epítetos, adjetivos y esos avatares de la vida, esos infortunios que en algún momento nos redireccionaron, ni hablar de un abuso, ni hablar cuando un ser querido, cuando un pariente querido, entre comillas, te robó lo más preciado que tenías, que no era necesariamente la virginidad, sino la inocencia. A partir de allí, como dijimos hace unas semanas, quedas atascado entre dos pisos. Porque la niña a la que molestan o le invaden su sexualidad, luego se siente una vieja con otras niñas, pero a la vez una niña entre las mujeres grandes, y queda toda su vida sintiendo que algo generó. Más cuando le dicen que se calle para que ni siquiera pueda formar parte de una estadística. Y van por la vida dolidas y llevando esa mentalidad de adulto, infantil, a la vida de adulto, que es lo peor. De allí que les cuesta a mucha gente relacionarse con Dios. ¿Cómo puedes hablarle a Dios a una persona que tiene heridas infringidas? Hasta nuestra sexualidad puede cambiar o queda afectada por cientos incidentes. No podemos desconocer esto. Pero como el tema de este mensaje no es para que nos suicidemos todos en masa, porque me están mirando diciendo, ay, ¿cuándo nos matamos? La pregunta, esa es la patología. ¿Cuál es la terapia? La terapia es cómo reconstruimos la vida. Ojalá tuviéramos una máquina del tiempo. Yo digo siempre, daría lo que sea por ver a Dante. Cuando tenía 8 años le diría, flaco, todo va a salir bien. Algunos de estos sonsos van a hacer fila para escucharte alguna vez. Yo le diría, todo va a salir bien. Vas a inspirar, vas a cambiar, vas a hablar. Yo le habría resuelto la vida al niño que fui, pero la vida no me da esa chance. No es una película de ciencia ficción donde puedo resolverle la vida. Debí haber confiado en Dios. Debí haber escuchado más. Cuando me decían, basta el día con su afán, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para futuro. Pero como todos, me llené de ansiedad. Y pensé que no tenía lo que hacía falta para salir adelante, para pelear la vida. Podía haber jurado que iba a quedar en la lona. Hoy podría ver a ese niño que fui y decirle, todo va a salir campeón, todo va a salir bien. Mamá va a sanar del cáncer, tu papá va a dejar el alcohol. Daría lo que sea por darle esperanza a ese flaco orejón, Coco. Pero no puedo. Entonces, ¿cómo reconstruyo ahora? ¿Cómo reconstruyes tú la vida? Dios no lo deja librado al azar y Lucas 1:17 dice, y haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, quiero que vean lo que humildemente creo Dios me dijo que te diga respecto a la terapia. Yo tengo hijos, como algunos aquí. Cualquiera de mis hijos lleva mi sangre y se para en mis huesos. Ese hijo es mi boleto para la próxima generación. Es mi chance, mi segunda chance y oportunidad de lograr algunas cosas. Cuando digo lograr algunas cosas no es proyectarme vicariamente en él. O sea, como yo no pude ser abogado, lo voy a hacer que él sea abogado. Porque los hijos son cartas en blanco para escribir. No son cartas en blanco para escribir que uno los hace imagen y semejanza. Los hijos son libros para decodificar.
A veces uno quiere escribirlo y decir, vas a hacer así, vas a estudiar esto, vas a estudiar esto, porque yo no pude estudiar y vas a terminar la carrera. Y a veces le damos una carga que el hijo no quiere saber nada. El padre es actor y el hijo no quiere ser actor. Entonces no son cartas para escribir, sino son libros para decodificar. Pero cuando yo digo que los hijos son una segunda chance, es la oportunidad de lograr lo que no pude tener cuando yo era chico. Sanar a mi hijo, a mi hija, me termina sanando a mí. Amarlo es sanarme. Yo puedo ver a mi hijo simplemente como una extensión, como un producto de simplemente una copulación, nada más. Y tuve un hijo. Hay gente que tiene hijos y que tengan hijos no los hace hombres. Porque un par de testículos también los tienen los animales y no por eso son hombres. Tener hijos es saber que uno puede proyectar en ellos, transmitir, impartir principios, cosas que les van a dejar grabada para siempre. Es darle lo necesario para que alcance su estrella. Es pararlo sobre los hombros y decirle, bueno, vas a empezar de acá, no de acá donde empecé yo. No es que vamos a decirle a los hijos, vas a pasar la misma pobreza que yo para que aprenda. En lo posible tratamos de evitarle que pase o que tenga que transitar las millas que nosotros recorrimos. Un buen hijo recorre una milla menos que el padre, una vuelta menos para dar en las olimpiadas de la vida. Eso es lo maravilloso, que cuando yo lo sano a él, me estoy sanando yo. Entonces hago todo lo necesario para que él se sienta bien. Él es arcilla moldeable en las manos de un alfarero, que es su papá o su mamá. En la Biblia la paternidad divina se ve cuando Dios habla desde los cielos y dice, este es mi hijo en el cual tengo complacencia, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. No hay cosa más linda para un hijo que el padre le diga, estoy orgulloso, así tu padre no tenga estudios académicos. No hay ninguna frase que supere a lo que te diga tu papá. Es la aprobación paternal que hace que el chico flaco corra más que el resto de la clase. Es la aprobación materna, bien hecho, hijo, que hace que uno soporte los ruidos extraños de la noche o se aguante los mosquitos en un campamento de verano. Bien hecho. Cuando uno actúa, uno busca entre la multitud el rostro conocido de quien nosotros amamos. Y si ese rostro falta, uno se siente mal. Mi papá nunca fue a verme. Él siempre estaba ocupado. Y yo de tanto en tanto actuaba de soldado, hacía junto a los próceres así, y decía, empanada, calentita las empanadas. Yo me sentía Shakespeare, haciendo Shakespeare. Y yo miraba siempre a ver si mi papá y mi mamá venían para que me dijeran, qué negro candombero, nadie te supera. Nunca estuvieron. Pero yo necesité esa aprobación. Yo creo que la estima hasta del Señor se sanó. No sé si estaba mal antes, pero digo, no se sanó, se afianzó. Cuando el padre dice, este es mi hijo amado. Creo que eso es lo que uno necesita como hijo. Y uno llega a ser padre y dice, a mí nunca me dijeron nada. No te voy a decir que digas amén, pero muchos no nos dijeron nada. Nos robaron nuestros héroes. A muchos nos robaron nuestros padres. O el alcohol, o que se murió, o que se divorciaron. Pero las necesidades de los hijos no cambian. Es doloroso admirar a quien no está. Muchos de ustedes crecieron haciendo deporte con las gradas vacías, sabiendo que no te iban a ver. Otros colorearon sus obras de arte con crayolas, sabiendo que no ibas a poder pegarlo en la nevera ni regalárselo a nadie porque no le iban a dar importancia. Y uno insiste por un tiempo hasta que un día te cansas de danzar solo la melodía de la niñez y entonces tiras las crayolas a un costado, pinchas la pelota y algunos compran un arma o se llenan de aparatos tecnológicos, de tablets, de cosas que los conectan con gente que está fuera del hogar. Pero el vacío lo vamos a llenar de alguna forma. Buscamos llenar ese vacío. Porque la imagen de un padre para un niño es el testimonio viviente de lo que puede traer el tiempo. Sí o sí. La imagen de un padre es el testimonio de a dónde nosotros vamos, o de una mamá. El papá es la primera definición de masculinidad que uno tiene. Mamá es la primera definición de feminidad. Y la ausencia de ambos o de uno hace que busquemos llenar el vacío de alguna forma. Y si la iglesia no lo llena, lo llenará la pornografía. Y si la pornografía no lo hace, lo llenará las drogas y los carteles o lo que sea. Ustedes dirán, ¿tan así? Sí, porque uno tiene la necesidad de buscar aprobación. Hay muchas estrellas de Hollywood que necesitan creer que un Oscar sobre la chimenea les va a cambiar la vida.
Y un día colocan el Oscar sobre la chimenea, llegan a lo más alto que puede llegar cualquier ciudadano, que es la Meca de Hollywood, y no sé qué hay en la cima que los asusta tanto, pero terminan quitándose la vida en una bañera de lujo. Y nos preguntamos, ¿no será que estos niños siguen necesitando lo mismo que nosotros? Nada más que la vida adulta ni los juguetes caros hacen que puedan reemplazar esa ausencia, ese dolor. A mi humilde criterio, yo creo que la ausencia de un padre, la orfandad, se soporta más cuando el papá está bajo tierra. El peor sentimiento de orfandad es cuando tu papá duerme en el otro cuarto y te sientes solo. Cuando no sientes hogar, cuando te sientes un corazón sin techo, eso es lo más duro. Jesús, deben recordar la historia, que llega presuntamente tarde a ver a un amigo que está muy enfermo llamado Lázaro. Llega 4 días tarde, según sus hermanas Marta y María, y le dicen: si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y Jesús lloró. Es uno de los pocos episodios que dicen que Jesús lloró. Y entonces dijeron los judíos: miren cómo le amaba al amigo. Aún así, no obstante, Jesús hizo quitar la piedra y entonces le dijo: Lázaro, ven fuera. Y resucitó al amigo. Entonces, mi idea de un héroe, mi humilde idea de un héroe, es alguien tan tierno, lo suficientemente tierno como para llorar en el funeral de un amigo, pero lo suficientemente fuerte para resucitar lo que está muerto. Fue tierno para respetar la debilidad y el dolor de las hermanas de Lázaro, Marta y María, sus amigas en común. Pero después asumió la responsabilidad y dijo: bueno, a resucitar lo que está muerto, no a quedarnos a llorar. No sepultó el trauma y dice: Jesús lloró y a partir de ahí se murió triste. No, dijo: bueno, ya lloré, ahora voy a resucitar a mi amigo. Esto en todos los órdenes de la vida es igual, no se puede llorar todo el tiempo. Yo tenía una tía que vivía llorando. Hermosa la tía, porque parecía una actriz, pero llegaba y lo único bueno que traía pasteles o tortas para comer. Pero yo siempre pensaba, además de hacer pasteles, que alguien encierra a esta mujer. Porque dejaba una mala onda en la casa. Decía: ay, Nelly, no sabes, me encontraron arenilla en los pulmones y me encontraron tierra en el corazón y tengo también piedras en la vesícula. Te daban ganas de decirle: tía, casate con un albañil y que construya, ¿qué querés que haga? Sí, y hablaba de enfermedad. Ay, no sabe la Mabel, qué mal que está, que de mejorar. Tiene cirrosis esa mujer, seguro que tiene cáncer. Tiene cáncer. Ella le disfrutaba, era una morbosidad hablar de enfermedad. El secreto, ir a hacerse los análisis. Porque no decía análisis, decía análisis. Me hice el análisis. ¿Y te encontraron algo? ¡De todo! Ese era un trofeo que tenían que traerse. La peor decepción para la tía, ir a hacerse los análisis y que estaba todo bien. ¿Qué te dijo? Estaba todo bien, pero no le creí. No le creí. Me dijo que era benigno el tumor. Es maligno, yo sé que es maligno. Disfrutaba. Y hay gente que disfruta la autoconmiseración, el tenerse lástima. Y yo creo que hay un tiempo para llorar, porque en las 28 temporadas de Salomón dice: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Pero uno se puede quedar todo el tiempo llorando. Jesús lloró por su amigo, lo cual muestra de que él tenía su costado anímico que le dolía. Pero después ordenó que levanten a su amigo, que corran, enjugó las lágrimas y asumió la responsabilidad. Dijo: no puedo quedarme llorando. Entonces, si uno quiere resucitar una relación, uno tiene que primero dejar de llorar. Y tiene que hacer que esa relación se restaure. Si tienes que meterte en el sepulcro de las drogas para rescatar a tu hijo, tienes una sola chance para hacer eso. Si tienes en un momento que levantar en la cuneta de la calle a tu padre ebrio, tienes una segunda chance de hacerlo. Y tú dices: sí, pero mi padre no estuvo como el mío, no estuvo allí, fue abandónico. Y sí, es doloroso acercarte a la mirada fría, a veces impersonal, de una mirada indiferente de un padre que a lo mejor nunca sentiste que nunca te quiso. Pero es una sensación de sanarse uno mismo. Uno da porque le gusta dar, ni siquiera porque el otro se lo merece. Yo amo porque me gusta amar. Entonces no importa qué pasó en la vida que te separó del ser querido, cuando uno termina de llorar, se tiene que comenzar a levantar. Como hablamos las semanas pasadas, uno tiene que abandonar la cama del hospital para alguien que está más grave. No puede quedarse en la cama, se necesitan camas.
Hay gente que pasa peores cosas que las que estás pasando. Uno tiene que decir, bueno, voy a resucitar. La tragedia de María era pensar que era demasiado tarde, porque a veces la situación apesta. De hecho, que le dijeron, Jesús, mi hermano hiede, hace 4 días que está envuelto ahí. Hiede. Está pútrido. Y sí, cuando estás resucitando algo no va a tener buen olor. Uno a veces tiene que amar por encima de la peste. Miren, escuchen esto. Si tienes aliento, si vives, quiero que aprendas esto por tu salud mental, emocional y espiritual. Nos vamos a decepcionar. La gente decepciona. ¿Por qué? Porque nosotros decepcionamos. No se puede vivir diciendo yo amo al que no me decepciona. ¿Quién puede tener un amigo que diga a mí nunca me decepcionó? Te va a tocar que a las 3 de la mañana quieres hablar y el amigo te dice no puedo hablar, estoy con mi mujer. Te va a tocar que necesitas que tu amiga viaje y te dice no puedo, ahora no tengo dinero. ¿Qué sé yo? Desde eso a decepciones más profundas. No hay gente que busca iglesias donde busca un pastor que no me decepcione. Ya te digo, está fregado conmigo porque yo te voy a decepcionar. Hay cosas que no te van a gustar. En vez de buscar amigos, pastores, iglesias que no nos decepcionen, tenemos que convertirnos en personas que no decepcionamos. Tú dices, voy a la iglesia esa y nadie me saludó. Hay gente que no viene porque es una iglesia muy grande y nadie te saluda. Y bueno, necesitamos un saludador. Párate como el Papa Francisco, así, ¡ey, saluda! Capaz que cambia la atmósfera. Uno tiene que decir, voy a aportar, en vez de quejarse, que no nos conozcan por todo aquello a lo que nos oponemos, sino por lo que proponemos. Porque el pecado de omisión, de omitir, es peor que el de comisión, el de cometer. Cuando uno omite dar, cuando uno omite amar, no, es que a mí me van a herir. Y sí, amar duele. Si uno quiere resucitar una relación muerta, va a doler. Vale la pena la resurrección. No podemos permitir que las heridas superen nuestra decepción, porque vamos a morir solos, amargados, intransigentes, inflexibles. Uno tiene que decir, bueno, ¿quién tiene padres perfectos? Si alguien tiene un papá perfecto, vení que te oro por el Alzheimer porque no te acordás. ¿Quién dice mi papá, un prócer, mi mamá? ¿Qué papá es perfecto? ¿Quién tuvo? No fueron perfectos porque tú no eres perfecto como padre. ¿Quién tiene hijos perfectos? Hay un momento que tener 5 dedos en cada mano no es perfección, es ser normal. Después los hijos van creciendo, uno los cría como puede y no hay hijos perfectos. Mire, cuando mi madre partió a la eternidad, yo aprendí que los muertos no hablan, no pueden escuchar. Recuerdo que tenía 1.000.000 de interrogantes sin resolver en mi corazón y lloré. A pesar de que ya tenía muchos años de vida, lloré por las preguntas que quería hacerle. Lloré por los bisnietos que ella nunca iba a poder ver. Lloré por mi padre que sabía que no se iba a volver a casar. No por una decisión de mi padre, porque si no, nadie aguanta a mi padre como mi mamá. Y a pesar de los defectos de mi madre, yo lloré por sus intentos de proveer, de amarme, de protegerme, porque fue la primera persona que me escuchó. Y yo recuerdo que ella me aplicaba la ley fría. Ella era Miss Freezer. Y cuando yo no pude terminar la escuela secundaria, mamá dijo, ¿sabes lo que me duele? Me duele esto, desgraciado. El desgraciado es que me había caído de la gracia de ella. Me duele que nunca vas a colgar un diploma en la pared. Y vas a tener que romperte los dedos como tu padre para trabajar. Y 3 días sin hablarme, porque la vieja era así, era Putin. Fría. Putin, así, no te hablaba más. Entonces, 3 días sin hablarme la vieja. Y yo dije, algún día voy a colgar un diploma. Pero claro, no había cursos de internet, no se había inventado el internet. Y la vida, la providencia divina hizo que me dieran llaves de la ciudad, reconocimientos, doctorado. Gente siempre inconsciente que anda dando esas cosas. Entonces cuando las empecé a colgar en la pared. Y me hice toda una oficina, dije, la voy a traer a la vieja y le voy a mostrar a la oficina y decir, métete ahí y lee los cartelitos, ahora vengo. Toma, para que aprenda, para que me diga, ¿y ese? ¿Qué tal, nene?
Te dice, pero grande, ¿querías eso? Sí, porque de alguna forma yo quería decirle, mirá, Dios, la vida me permitió tener lo que no me pudo dar académicamente una escuela, un colegio, ¿no? Pero me di cuenta que cuando quise hacer eso, mi mamá ya empezó a ver me empecé a ver que su senilidad avanzaba, que devariaba, que preguntaba cosas venidas de la nada, que el Alzheimer empezó a cobrarse su víctima y su cerebro ya no era el mismo. Y una mujer que leyó tanto y hacía crucigramas y parecía tener respuesta de todo, ya no escuchaba, ya no podía hablar. Así que un día recuerdo que supe que se fue, aunque estaba en la otra punta del mundo, aunque estaba en Argentina. Era una hora silenciosa y quieta de la madrugada, de marea baja. Y yo supe que ella se estaba yendo porque sentí como que se acercó a la cama y me dijo, Dantecito, como cuando me llamaba para ir al colegio, pero esta vez era para despedirse. Así que le dije que entre nosotros no había cuentas pendientes, que le agradecía que ella fue la primera que me escuchó, que de alguna forma le agradecía que eso me paró ante un gentío en mi vida adulta. Y una vez que no teníamos cuentas pendientes entre los dos, la dejé ir, le deseé buen viaje. Y ya a la media mañana, cuando alguien por las redes sociales me daba el pésame, yo supe antes, 2-3 horas antes, que ella se había ido, había partido a la eternidad. Mi mamá peleó todo lo que pudo y cuando la pelea era desigual, entera, se fue. Decidió no pelear más. Ahí es cuando entendí que ya no puedo hablar más con mamá hasta que me la encuentre en la eternidad. El gran ausente es mi padre, o lo fue, quien sigue vivo. Por eso digo que el peor sentimiento de orfandad no es cuando dices yo lo vi partir, porque ya está, mal o bien, se fue, como la brisa que tocó tu cara esta mañana, se fue. El tema es cuando está vivo. Yo siempre fui envidioso, y no voy a decir santamente envidioso. De esos equipos de padre e hijo, de esos padres que se revuelcan en la alfombra con sus hijos, le hacen cosquillas en la panza porque no lo tenía. Hubiese dado cualquier cosa porque mi padre jugara conmigo. Y cuando yo veo un padre malo, bien, sexagenario, septuagenario, que tiene sus orejas grandotas, porque vieron que cuando nos vamos envejeciendo las orejas nos crecen como los cocker. Uno escucha menos, pero la oreja se va agrandando. Y otras partes que no te voy a contar, pero que también se van agrandando, no sé para qué. Y a mí me dan ganas de decirle, no importa, eres bendecido, que lo tienes. Porque el verdadero ausente no es el que murió, sino que no importa cuán deteriorada pueda estar la relación con tu padre o con tu hijo, yo creo que si uno encuentra la manera de resucitar eso, uno también deja de llorar, uno se sana a sí mismo. Yo por lo menos tengo recuerdos con mi padre, pero hay algunos que jugaron toda la vida en los campos de fútbol de la vida y nunca vieron entre las gradas el rostro que les gustaría. Yo he estado ante un gentío en un estadio, te confieso, yo una vez le dije a mi papá, papá, esto va a sonar muy argentino, muy petulante, pero te lo voy a contar cómo pasó, porque era la manera que mi papá entendiera, aunque ustedes lo tomen como falta de humildad. Le dije, papá, voy a hacer un evento, un show en River Plate, en el Monumental, el estadio más grande de Buenos Aires. ¿Y es lejos? Es como media hora de acá, pero te llevo. Ah, muy lejos, hay que estar parado. Papá, River lo llenaron los Rolling Stones. ¿Y U2? ¿Quién? Peor todavía. Billy Graham. Y yo voy a estar ahí. La gente va a llenar el estadio para escucharme hablar. ¿Y no van a sacar fotos? Sí. Tráeme una foto, me dice el viejo. Uno puede escuchar el rugido de la multitud, pero uno extraña un rostro. Ahora usted dice, bueno, yo también, a mí también me pasó. Un día dice David, el rey David le dice a Jonathan, mañana es nueva luna y serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. 1 Samuel 20:18. Entonces yo pienso que si uno puede llenar el asiento vacío de la vida, tiene que hacerlo. Aunque tengas que desintoxicar a tu papá para que te escuche un rato. Daría lo que sea por 5 minutos con la vieja, pero no con Alzheimer. Porque los últimos años me decía, ¿fuiste a la escuela? Mamá, ya no vi más. Abrigate. ¿Fuiste a la escuela? Se ve que cuando yo no le colgué el diploma, dijo, a este lo meto en la escuela y lo dejo encerrado ahí. Yo daría 5 minutos para contarles que la vida me trató bien, que Dios fue fiel.
que sus libros ayudaron, que tenía razón, que ser autodidacta, que la neurogénesis nunca se detiene, que uno siempre puede aprender, que uno no termina de aprender cuando cuelga un diploma en la pared, si uno va por la vida como un aprendiz. Uno puede sumar inteligencia, sumar intelecto. Yo quisiera decirles tantas cosas, supongo que esas pláticas las tendré que tener en el cielo, pero no daría cualquier cosa por charlar eso aquí. Pero a veces siento que no puedo, y mi papá tampoco, porque está internado, y porque cuando voy, él quiere hablarme de que el otro hermano que no me visita, y tu hermano no me visita, hace poco fui, tu hermano no me visita, y los nietos, papá, estoy acá, yo sí estoy. Pero tu hermano es un desgraciado, no sé quién lo habrá parido, y ustedes lo parieron. Y le digo, pero acá estoy. Ay, tu cuñada, lo que es papá. Porque yo sabía que si lo sanaba, me estaba sanando yo. Entonces, si tu padre está vivo, encuéntralo. Y si tu padre ha muerto, sé padre para tus hijos. Siempre se puede enmendar. Sé madre para tus hijos. Dales lo que te hizo falta. Dales lo que te hizo falta. A veces uno se va mirando al espejo y se va convirtiendo en ese hombre que no quiere ser, o en esa mujer que no quiere ser. Hay mujeres que dicen, ay, cada vez me parezco más a mi madre. Y sufren. Pero no solo porque heredaste la sentadera, sino porque te vas pareciendo en el carácter. Y a veces yo me encuentro repitiendo frases de mi papá que me hielan la sangre. Y entonces, en vez de decir, bueno, yo me parezco a mi papá y que... En vez de decir eso, digo, no, yo voy a retener lo bueno, la cultura de trabajo, los valores, pero lo malo lo voy a cambiar. Entonces, a lo mejor hay gente que dice, yo ya no tengo mi papá. Bueno, no tengo mi mamá, pero tienes hijo. Si no tienes padre, puedes ser padre. Convertirte en todo lo que deseaste tener. Darle a tus hijos lo que perdiste. Liberarte de llorar por los divorcios, por los abusos, y abrir los brazos a tus hijos. Y cuando hablo tu hijo, es tu hijo. Este mensaje yo lo llamé aún eres mi hijo, porque el hijo puede estar muriéndose de sida, haber cambiado de sexo, ser presidente de la república. Sigue siendo tu hijo. Es tu hijo y lo va a ser siempre. Es tu hijo. Porque a veces está la bobería de pensar, sí, pero ahora que estás, ahora que es homosexual, ahora que cambió de sexo, ahora yo no sé, primero que cambie tu hijo. Si no abraza, no se sana, no cambia el dolor, lo que puede traer, que es mucho más que su elección sexual, o lo que ha hecho con la vida, o el despadre que ha hecho. Porque puede ser que tu hijo sea despadroso, pero eso no lo heredó de los indígenas, eso no vino de los mayas. Cuando el hijo pródigo se levantó de comer entre los cerdos y dice, voy a volver a mi papá, a mí me sorprende que en la historia de Jesús su papá nunca le dije, te lo advertí. El viejo estaba allí, artrítico, cerrando los ojos, mirando calle abajo. No había un solo día que el viejo no veía a ver si un día el hijo que dilapidó la fortuna iba a volver. Y la historia dice que cuando el hijo viene maloliente, mugriento, de estar apacentando cerdos, un hato de cerdos, a él no le hizo falta muletas ni andador, saltó la reja y se fue corriendo a abrazar al hijo. Dijo, tú eres mi hijo, y lo abrazó. No necesitó nada. Hay tiempo que es momento, temporada de abrir los brazos, hombre. Hay momentos que hay que abrir los brazos, mujer. Hay que dar la bienvenida a pesar de la falla, de los errores. Que el amor sea más fuerte que las heridas que te separaron. Eso es lo que ha hecho grande a esta congregación. Que el amor sea más fuerte. ¿Sí? Le digo, cuando yo aconsejo a alguien y me dice, no sabes lo que acabo de hacer, yo le digo, pero sabes que Dios te ama, ¿no? No, pero te voy a contar lo que hice porque... Pero no, ahora me contás. Pero estás comprendiendo lo que te digo, Dios te ama. Y de pronto su mirada cambia. Porque a veces pensamos que estamos más cerca de Dios si vamos más a la iglesia, si vamos a la comunión, si vamos a la misa. Y Dios te sigue amando, eres su hijo, siempre. ¿Por qué lo sé? Porque soy padre. Quiero lo mejor para mis hijos, pero si alguno de ellos fallara en la vida, en su moral, en sus principios, yo sería el primero en estar a su lado. Soy así hasta con mis amigos. A veces me dicen, ¿cómo te sacás foto con ese político corrupto? Porque es mi amigo, que tengo la culpa que se hizo político y corrupto. Es mi amigo.
Y los amigos están en las buenas, en las malas, y yo voy. Y aunque me consta que ahorcó a la suegra, con ganas de felicitarlo, yo voy ahí y me quedo con él. Porque es mi amigo. Y puede divorciarse y le puede ir mal. Yo no busco amigos perfectos. ¿Por qué? Porque si yo no soy perfecto, yo no puedo pedir lo que no ofrezco. Quien quiere ser mi amigo me tiene que querer como soy, con mis argentinismos, con mis errores, con mi intensidad, con mis síndromes. Me tiene que amar como yo soy. Me molesta cuando alguien me dice cambia para que te acepte. ¿Y por qué tengo que cambiar si no sos la Madre Teresa vos tampoco? Nadie orina agua bendita acá. Entonces, si no orinamos agua bendita, uno no puede pedir perfección al otro. Y el padre, cuando ve al hijo que viene embarrado y lo ve que viene, va volando y lo abraza y le dice, quiero que vuelvas a casa. No le pregunta nada. Y siempre me dije, ¿por qué no le dijo, te lo advertí? ¿Por qué no le dijo, yo te dije? Porque yo te lo dije, se merecía. ¿Qué hubiese dicho una madre? El hijo viene y te dice, mami, dame todo lo que me corresponde y me quiero vivir solo. No quiero que me atiendas más ni me controles, voy a vivir solo. Y dice, anda, lávate los calzones solo, anda, ya vas a volver. No te necesito, ni un huevo sabes hacerte. Y se va. Y la madre lo aspira porque lo ama. Sabe que el hijo la va a necesitar. A los 3 meses vuelve, ma, ¿te quedas callada? Ay, las Teresas Calcuta. Ay, no, yo la amo. ¿Te quedas callada? No. Mira, ahora que te bañaste, quiero que hablemos. Te lo dije, es como un placer que le sale de acá. Hasta que no lo vomite, ella no va a estar bien. No estoy dejando exento a los varones, pero digo, las mujeres, yo porque tuve mamá, son así. Te lo dije. Porque aparte son profetas, te vas a caer, te vas a romper la cabeza y cómo me voy a reír. ¡Paf! Y claro, Walter Mercado, reencarnar. Y en la parábola de hijo pródigo, el padre no se regala, él te lo advertí. Ni él te lo dije, ni pasa nada. Va y lo abraza. ¿Qué sabía el padre del hijo para decirle te lo dije? ¿Qué sabía? ¿Qué es lo que sabía? Que yo no sé en la historia. Yo no sé. Bueno, me costó dislucidarlo, pero creo saberlo. Creo que, a pesar del cabello mugriento y del olor putrefacto del muchacho, se le colgó del cuello porque él sabía que cuando tocara a su hijo, se estaba tocando a sí mismo. Ese viejo no tendría seguramente un padre vivo. Y estoy seguro que le quería dar al hijo lo que él no tuvo. Y estoy seguro que él habrá recordado los propios errores que él cometió cuando joven y su padre capaz que no le perdonó y nunca lo recibió. Y en lugar de que ese patrón genético viajara en la familia y él le hiciera a su hijo lo que le hicieron a él, un día decidió revertir la maldición y lo abrazó. Y el hijo dice, papá, huelo mal. Aún eres mi hijo. No sabe lo que me mandé. Aún eres mi hijo. ¡Ey! ¡Fiesta! Un cordero, preparen algo, un asado argentino. Y vino de Mendoza, Argentina, porque en la Biblia cada vez que habla de vino argentino. Sépanlo, se los regalo de parte del corazón. Y preparen porque mi hijo ha vuelto. Se había perdido, pero sigue siendo mi hijo. Así que, mi querido, yo quizás no sé si tienes papá vivo o no, o si eres padre, pero de algo estoy seguro, eres hijo. Lo que puedes no tener es un hogar. Puede que seas un corazón sin techo que navega a los 40, a los 50, a los 60 y quiero decirte bienvenido a casa. Aún eres mi hijo, aún eres hijo de Dios, aún puedes sentarte a la mesa. No saben cómo me cambió a mí la
la vida cuando empecé a ver a Dios así. Porque la religión me ponía un montón de condiciones. Bueno, si vas a hacerte cristiano tienes que dejar esto, adoptar esto, cambiar lo otro. Y un día alguien me dijo, no, a ver si nos entendemos. Dios te ama porque eres hijo. Dios te ama lo que sea. Después por amor vas a cambiar. Por amor vas a enmendar. Por amor vas a querer honrar el amor que te dan. Pero la fidelidad no surge como resultado de una condición eclesiástica o de una denominación. El amor y la fidelidad surge a partir del amor, cuando uno se siente amado. Y a lo mejor hace tiempo que extrañas el abrazo del padre, del viejo. El abrazo del que te dice, bien campeón, bien hecho muchacho, bien hecho pequeña. Y si tuviste la fortuna que fue un buen papá, lo recuerdas. Y te hace falta, yo sé, nos hace falta. Pero uno puede enmendar, uno no puede llorar en la puerta de la tumba de lo que nos pasó, de lo que pudo haber sido, de la vida que pudimos haber tenido. Ya está. Lo que pasó, viviste, como digo siempre, como pudiste. Cada uno hizo lo que pudo. ¿Quién es buen padre acá? ¿Quién dice yo soy excelente padre? Nadie. Cuando aprendemos a ser padres somos abuelos. En aprender a vivir se nos va la vida, decía Joan Manuel Serrat. Y yo lo creo. Uno hace caminante al andar. La cosa es que uno tiene que enmendar como padre. ¿Qué importa si en esta historia eres padre o eres hijo? Trata de enmendar. Porque tus padres, si los tienes, se irán como la brisa de la mañana. Y si tienes hijos, Dios te da una chance. Sé ese cómplice, ese amigo. Por lo menos yo intento torpemente ser el padre que no tuve. Trato que mis hijos encuentren en mí alguien en quien pueda confiar. Y tal vez algún día ellos hablan de que no lo fui. Pero nunca dirán que no lo intenté. Nunca dirán que no puse cada átomo de mi ser, cada fuero más íntimo de mí en tratar de enmendar. Yo no voy a llorar por la vida, por las cosas que me faltaron, por las tablets que no tuve, por el internet que jamás soñé tener. Yo voy a celebrar que estoy vivo y a tratar de enmendar, de inspirar, de ayudar, de amar. No permitir que mis heridas interfieran en el camino del amor. Mi querido, la vida puede que te haya tratado mal, yo lo sé. Yo desconfío del que no cojea, porque si has vivido lo suficiente, tienes cicatrices. Y esas cicatrices de alguna forma hacen al hombre o a la mujer que eres. Lo cierto es que un día llegas y tienes que decidir. Si vivir mirando hacia el pasado, conducir un automóvil, mirando por el espejo retrovisor, seguramente vas a estrellarte. O decir, de tanto en tanto voy a mirar y enmendar. Tus padres no te hablaron, habla con los tuyos. No te amaron, da amor. No te dieron, rompe ese egoísmo dando, porque eso es lo que tú eres. Y si la vida te da esa chance de cambiar, vaya, eres afortunado, eres rico. Porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y si tú puedes andar por la vida dando, bendiciendo, enmendando, aunque tengas que hacer yo como con mi viejo, escúchame, estoy acá. Hijo, estoy acá. Es que la vida te da una segunda chance. Dale un aplauso maravilloso al Señor de señores. Si crees que Dios habló, vamos. Decía en el servicio anterior e insisto con esto. Todo lo que Dios nos llama a hacer demanda personas que han tenido, que tienen heridas. La iglesia es un sitio para gente con heridas. Y cada cicatriz que nosotros ostentamos tienen una belleza particular. Y quien no tiene ninguna herida es porque no ha peleado ninguna batalla en la vida. Quien no tiene heridas en el alma, en el corazón,
es porque no ha peleado, porque posiblemente se rindió, se dio por vencido. En cambio, aquel que ha luchado, que ha peleado, que ha enfrentado, lleva heridas en su corazón, en su manera de pararse en la vida, en la manera en que está definida su vida de adulto. Las heridas son una placa de honor, muestran que no te retiraste, muestran de que no te rendiste. Alguien que renguea es que no se resistió a que el Señor lo dejara, que se asió del ángel, se agarró y dijo: no te dejo hasta que no me bendigas. Entonces hay gente acá que viene de matrimonios disfuncionales, de compañías quebradas, de papis que te abandonaron, y la indiferencia de tus seres queridos, de años de indocumentación, de discriminación, de desdén. Y son heridas que te van marcando. Algunos los amargan, Algunos los paran en la vida amargados, y otros son las heridas de vida que ostentan. Ese es el título del mensaje de hoy: heridas de vida. Yo le puse así porque creo que tiene más peso que decir heridas de guerra, porque no siempre la guerra nos deja heridas, sino que la vida nos va hiriendo. Si alguna vez jugaron con tus sentimientos como si se tratara de un juego de naipes y te estrujaron el corazón, te quedó una herida, te repusiste. A lo mejor te enamoraste de verdad, pero la herida quedó porque confiabas, porque creías. Y esas heridas de vida, algunos las ocultan, tienen miedo de mostrarlas, y otros un día no pueden más y dicen: bueno, este soy. Pero las heridas básicamente demuestran de que no te rendiste, de que estuviste ahí, que caminaste hacia donde estaba la batalla. Cualquier ejército no dejan en el campo de batalla jamás un herido. Se los levanta, y si está muy herido o mal herido, se lo pone en una camilla para que tenga, y si se está muriendo, se lo llevan para darle cristiana sepultura y llevar un ataúd envuelto en bandera a su viuda. Nosotros vemos un herido y para que se muera ahí. Eso te pasó por el pecado. O sea, somos el único ejército que liquida a sus heridos, que usamos la frase cayó en pecado, cayó de la gracia. No, caen en la gracia, caen en la red. Cuando uno cae, deberíamos apapacharlo más que nunca. Por eso yo sigo insistiendo que River tiene que ser un hospital del alma. Este es un sitio donde hay mucha gente herida. Acá viene gente divorciada, gente que tiene problemas matrimoniales, gente que tiene los hijos en rebeldía. Y por eso River tiene esa particularidad, que puedes venir y no es que acariciamos el pecado, decimos bueno, no importa, sino que aquí es donde nos empezamos a recuperar, donde Dios empieza a sanarte. Pero lo importante es que nadie te condena, porque todo el mundo tiene heridas. Algunas se nos ven menos y algunas se nos ven más. Todo el mundo tiene heridas. No te avergüences de tus heridas, porque las heridas son en definitiva lo que te hacen distinto, lo que te hacen diferente, los que muestran de que has vivido y has vivido bien. Y el Señor me llevaba a una historia de un profeta que yo siempre me identifiqué con él, pero no por su parte de picos de altura, por sus partes de unción, sino por su parte más humana. Estoy hablando de Elías, un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Pero claro, algunos temen compararse con Elías porque ven al hombre que ora por lluvias, el hombre que desafía a los profetas de Baal. Pero yo veo al hombre que en un momento se deprime, se pone triste. Para no hacer la historia larga, un día están en una puja los profetas de Baal y Dios y Elías, que era el profeta de Dios, discutiendo, debatiendo quién tenía el verdadero Dios. Y Elías dice: bueno, eso se va a ver en la cancha, eso se va a ver en el estadio. Vamos a hacer un desafío, un reto. Que los profetas de Baal oren a su Dios que haga descender fuego del cielo. Vamos a hacer un altar y que ellos recen, oren, clamen para que descienda fuego del cielo. Y después voy a orar yo a mi Dios para que descienda fuego del cielo. Y el que haga ese milagro será el verdadero Dios. Así que empiezan, suben al cuadrilátero y comienza el desafío. Y los profetas de Baal, dice las escrituras, que estuvieron desde la mañana hasta la tarde clamando, gritando, orando, rezando a su manera. Y después de darse por vencido, cuando ven que no cae una gota de fuego en ninguna parte, le toca el turno a Elías y dice Elías: la voy a complicar más, porque no quiero que digan que se incendió por el calor del día. No, que llenen de agua, que traigan jarras de agua y llenen una zanja alrededor, que cabe una zanja, la llenen de agua, que esté todo el altar inundado, de modo que cuando caiga fuego no quede duda que eso es Dios.
Así que llenan todos de agua, la hacen bien. Ya era difícil que cayera fuego del cielo. Imagínense ahora hacer el reto más difícil, llenarlo de agua. Y cuando Elías ora, desciende fuego del cielo. Todos los espectadores empiezan a decir: ¡wow! El Dios de Elías es el verdadero Dios. Pero Elías va por más y se cobra la vida de todos estos timadores. Se mata a todos estos embusteros. Estos 400 y pico de profetas les corta la cabeza a Elías en una masacre que hasta el día de hoy, cuando visitas Israel, te muestran el sitio. Aquí se supone que Elías desafió a los profetas de Baal. La gente, ese fue un avivamiento. La gente diciendo: wow, no hay otro Dios que el Dios de Elías. Pero esto no es lo importante o lo que hoy nos compete en la historia. Hay una mujer que tiene autoridad en los tiempos de Elías, que al enterarse lo que hizo Elías, que Dios respaldó a Elías, que Elías degolló a los profetas de Baal, le manda un WhatsApp a Elías y le dice: Elías, no voy a descansar hasta cortarte la cabeza. Mañana a esta hora no tienes más cabeza. Y la Biblia dice que Elías en ese momento se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando veo esto, digo, me parece extraño que después de una victoria tan extraordinaria, Elías se quiera poner a salvo por la amenaza de una mujer. ¿Qué le pasó? Bueno, algún esposo se siente identificado. Pero esta no era la esposa, ni la suegra siquiera, no la conocía. Y de pronto me pongo a pensar en mi propia vida y digo: sí, yo me he sentido muy vulnerable justamente cuando me he sentido casi imparable. Y los que te ven de afuera, a la distancia, nunca saben las batallas que estás peleando por dentro. Porque uno, si bien batalla para afuera, uno siempre está peleando por sí mismo. Hay batallas internas que uno no deja de tener siempre. Con tentaciones, con temores, con baja estima. Me van a querer, me van a aceptar, voy a poder, habré estado a la altura. Desde que nos vestimos, se me ve bien, me combina, no me combina, estoy más flaca, estoy más gordo, tengo más nariz. Sí, tiene la nariz del abuelo, ¿qué va a ser? La heredaste. Pero todos nos vamos preguntando si nos van a aceptar, si nos van a querer, si nos van a hacer lugar en su círculo. Son batallas internas. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que habré agotado la línea de crédito de Dios y Él se cansó de mí? Yo pienso que cuando uno huye como huyó Elías, no está huyendo por su vida, está huyendo de su vida. Esta es la revelación que tenía ayer mientras que escribía el mensaje. Digo, Elías no estaba huyendo de una mujer, porque él podía haber dicho: Señor, estoy orando al mismo Dios que hizo descender fuego del cielo, ocúpate de Jezabel. ¿Qué te cuesta una llamita que caiga para allá? Sin embargo, él huye de su vida. Yo me atrevo a pensar que Elías siente el cansancio, el drenaje de energía, que está cansado de sí mismo. Hay momentos en la vida, yo lo dije en el servicio anterior, que uno se cansa de sí mismo. Yo muchas veces de la persona que más me he cansado en esta vida es de mí. Me canso. Yo he tratado de vivir una vida valiente, una vida audaz. Tomé decisiones que reflejan mi fe en estos años, pero muchas veces debo confesar que traté de huir y esconderme. Huir de todo. Y los que están alrededor piensan: bueno, pero entonces ¿quieres huir también de nosotros, de la iglesia, de la familia? No, uno a veces está cansado de sí mismo. Y la paradoja es que los observadores de afuera muchas veces me veían como uno ve la historia de Elías. Me veían en mi mejor momento. La gente es así. Pero qué lindo cómo Dios te usa de victoria en victoria, qué lindo. Y a veces uno está viviendo soledad, batallas internas que la gente no sospecha. Sin embargo, cuando a veces te ven lo mejor, ni saben lo que estás viviendo. Y pasa contigo. No tienen idea. La gente suele ver un modelo terminado y no saben que muchas veces estás triste, que pasas por situaciones adversas. Ven las batallas que ganas aparentemente para los demás. Además, fuimos criados y educados y formados en una sociedad que te enseña a ocultar las heridas. No las muestres, no cuentes. La autenticidad va a socavar la autoridad.
La gente no te va a respetar si cuentas con lo que estás luchando. Y de ahí, de la cabeza para abajo, todo el mundo va armándose un perfil falso de sí mismo. Un perfil que cansa en un momento. En un momento te vas a cansar como Elías, que dice que salió corriendo después de semejante victoria, sin energía. Y uno dice, ¿pero qué le estaba pasando a Elías? Hace una oración que yo no espero de ese profeta. No después de tamaña victoria. Le dice, Señor, estoy harto, Señor. Estoy cansado. Quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. No soy mejor que mis antepasados, no los pude superar. Y se tiró debajo de un arbusto y se quedó dormido. Elías quiso dormirse y no despertarse más. Que Dios le dé la eutanasia, la inyección letal. ¿Qué creen que hizo Dios? La mayoría conoce la historia, pero si no lo conoces, dirá, este tipo no merece ser un ungido. Cualquiera va y le dice, eso no hace un líder, cobarde. Dios le quita la unción y le roba todo y dice, se acabó. No, Dios muestra una bondad, una compasión. Lo que viene es lo más tierno que encontrarás en las Escrituras, porque en vez de antagonismo, juicio, condenación, Dios envía un ángel, le dice, Elías, después de que dijo Elías, estoy harto, me quiero morir. Miren qué feo. Me quiero suicidar si pudiera. Dios le manda un ángel, lo despierta y dice, Elías, hey, bichito. Levántate a comer. Y se despierta Elías y una jarra de agua helada. Y había dice la palabra pan. Yo pienso que Dios fue bueno y le dio un choripán argentino. Porque Dios cuando te bendice, bendice a lo grande, no te va a dar una arepa, te da un... No se enoje, es un chiste. Pero le dio algo rico. Y se despertó. A mí me encanta el Dios de los desayunos. Me encanta Dios cocinándole un pescado a Pedro después de la traición, a las orillas del mar de Galilea. Me encanta ver aquí a Dios preparando el desayuno. Siempre que veo a Dios como chef, es lo más cercano a la figura paterna. Enséñanos a orar, Señor. Y el Señor dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas. Noten el orden: primero come el pan y después arreglamos las deudas. Nunca un hijo va a perder el derecho a comer el pan de vida y a beber del agua del cual no tendrá sed nunca jamás. Nunca pierdes ese derecho. Esa es la gracia de Dios. ¿Lo crees? Así que me encanta que le da de comer el ángel. No lo reta. No le dice, pero ¿cómo te vas a deprimir, hombre, después de haber matado a los profetas de Baal? No lo reta. Le da de comer. Pero Elías todavía estaba tan atribulado que come el choripán, chimichurri, le pone argentino y se vuelve a tumbar de cansancio. De cansancio, de energía, de estar drenado. Y entonces el ángel viene por segunda vez y ahora le da más información. Le dice, vamos, come, porque largo camino te resta. Acá en el cielo nadie aceptó tu renuncia, Estarás cansado, estarás harto, dirás que eres parecido a tu viejo, pero te voy a seguir usando, dice Dios. Serás parecido a tu mamá, pero te voy a seguir usando. Te voy a seguir bendiciendo. Así que come. Me encanta porque las Escrituras nos dan revelación de cosas muy profundas. Y a mí me encanta saber que Dios primero restaura el cuerpo de Elías, lo cual me enseña que a veces lo más espiritual que puedes hacer es comer y beber, restaurarte. Lo saben los que entrenan, los que juegan en alta competición en el fútbol. Ustedes saben cuando se pierde a veces un campeonato o grandes partidos por estar lesionados. Y dicen, ¿por qué no juega fulano? Y porque se lesionó, porque está entrenando, porque se está cuidando, porque tiene un desgarro. Y no hay un técnico diciendo, juegas igual, total, el cuerpo es el cuerpo, y si te quiebras, te quiebra, lo importante es ganar el partido.
Tienen que cuidar. Pagaron millones por ese jugador y saben que si juega lesionado se puede empeorar la cosa y no cuentan más con él. Y el Señor no quiere que en la vida juegues lesionado. Él dice, bueno, vas a tener heridas, vas a tener cicatrices, pero hay momentos que Él te va a detener y te dice, está quietos y ved la victoria. Y nos cuesta tanto estar quietos. Hay momentos que Dios dice, no te preocupes, quédate en paz, porque no hay nada que puedas resolver. Nunca la preocupación escribió un cheque. ¿Cuándo la preocupación pagó tu deuda? ¿Cuándo la preocupación resolvió un problema? ¿Cuándo la preocupación sanó a alguien? Nunca. Entonces el Señor dice, por nada estéis afanosos. No os preocupéis por nada, sino orad por todo lo que te pase. Dios tiene la solución. ¿Lo crees de verdad? Entonces, yo veo gente que como Elías, que cada mañana se levantan a la mañana, corren hacia la primera taza de café que le dará la fuerza para llegar a la segunda taza de café. Y se arrastran toda la semana. Y dicen, no, ya se acerca el viernes, qué lindo. Nadie debería decir qué lindo que viene el viernes, porque significa de que te arrastras 4 días para vivir 3. Que hay 4 o 5 días que detestas vivir. Y nada drena más que una vida que no amas, una vida que no te guste. Eso hace que tu energía se vaya. Yo ya lo identifico en mi vida. Por ejemplo, la contaduría a mí me deja como perrito atropellado. Otra de las cosas que me drenan es cuando alguien del equipo muy cercano a mí tengo que ajustar rasgos de su carácter. Eso me drena, porque yo digo, pero ¿por qué si ya debería haber aprendido? Me cansó. Yo sé lo que me roba energía, por eso yo sé lo que le pudo haber robado la energía, lo que le quitó el vigor a Elías, que yo creo que aunque nosotros viéramos lo que estaba haciendo contra los profetas de Baal, por dentro él siente que está solo en esta batalla. Y si creen que es una percepción mía, esperen a que él camine 40 días, 40 noches sin rumbo, se meta en una cueva, Dios le pregunte, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dará la misma razón. Él dirá, yo soy el único que queda con vida. Estoy cansado. ¿Nunca te sentiste la única madre sufrida en el mundo? ¿Nunca te lloró un bebé? El otro hizo un desastre, el otro hizo otro lío en la habitación. Tú dices, Señor, ten misericordia. Te sientes la única. Como Alfonsina Storni, te meterías en el mar hasta que el mar te tape. Y es muy fácil rendirte cuando crees que estás solo. Cuando uno está solo se rinde, ¿qué va a hacer? Cuando tú todavía quedan 2 o 3, tú peleas. Pasan los ejércitos. Pero cuando te quedaste solo, levantas la bandera. Por eso Elías levantó la bandera blanca de rendición, porque él se sintió solo. Le dice, Señor, yo soy el único profeta que queda con vida. Creo que nada quita más la esperanza que la sensación de soledad. Eso cansa. Cuando te sientes solo, te cansas. Señor, me siento solo. ¿Qué me importa que salí en todas las redes sociales matando a los profetas de Baal? Si el like de las redes sociales, si los amigos que me siguen en las redes no están conmigo ahora, que necesito una palabra de aliento. ¿Qué hace Dios? Dios ve a Elías y le dice, estoy solo. ¿Cómo hace Dios para demostrarle que Dios está con él? Si no le bastó que cayera fuego del cielo. Tú pensarás, a mí me cae fuego del cielo por mi oración y no dudo más que Dios está conmigo, ¿no? Eso me dice la gente a mí. Un muchacho me dijo hace poco, yo llego a predicar en un estadio repleto. Yo nunca más tendría problemas de fe. Pero casualmente ni el terremoto, ni el viento, ni el fuego te hacen sentir acompañado. Y por eso Dios va a ser ese ejemplo práctico, exactamente. Vino un fuerte viento, dice la palabra, y vino un viento tan violento que partió las montañas, hizo añicos las rocas, y Dios no estaba en el viento. Y después vino un terremoto y tampoco estaba en el terremoto. Y vino un fuego y tampoco estaba en el fuego. ¿A dónde estaba el Señor? Y el Señor estaba en el murmullo, porque era lo único que se podía meter dentro de la cueva.
Por eso el Señor le dice, ¿qué haces aquí? No le dijo, ¿qué haces allí? Sal. ¿Qué haces aquí? Fue la primera pregunta. Si tú puedes caminar en el murmullo del Señor, ahí es cuando nunca más te vas a sentir solo. Cuando el Señor, a pesar de las heridas, te abraza. A mí me encanta eso. Cierto soldado, después, en la Segunda Guerra Mundial, todos los muchachos, los compañeros se habían rendido y él había logrado escapar y los nazis les estaban dando muerte a los soldados. Y él se metió en una cueva y pidió al Señor, Señor, te pido que haya un terremoto, algo que haga que una roca se corra y tape la cueva, para que no me vean, porque veía que los soldados iban de cueva en cueva, disparando, buscando quién estaba dentro, oculto, y él dijo, me van a matar, me van a matar. Señor, envía una roca, un ángel que tape la cueva. Y en eso ve una araña que baja así y empieza a tejer una tela de araña. Y el soldado, con sorna irónico, dice, y yo creyendo en Dios, estoy pidiendo una roca y me manda una araña. Una tela de araña no me va a proteger. Y la araña seguía y seguía tejiendo y tejiendo. Al cabo de hora y pico pasan los soldados enemigos por ahí, miran hacia la montaña y dicen, no, aquí no creo que haya nadie porque hay una tela de araña, así que sigamos. Y se salva la vida. Nosotros no estamos acostumbrados a ese susurro de Dios. Las telas de araña nos parecen insulsas. Nosotros siempre nos queremos aferrar al fuego, al terremoto. Ni todo el fuego, ni todo el poder, ni todos los terremotos que Dios pueda hacer logrará que la gente ame a Dios. Por eso el Señor, cuando hacía milagros, decía, no cuenten esto. Esto no es lo importante. Él no quería los milagreros detrás, los buscadores de fuego, terremoto y viento. Cuando se juntaban las multitudes, levantaba los requisitos de admisión. Y decía, míreme, que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Que el que me siga a mí va a ser torturado, va a ser muerto. Y las multitudes se iban. Dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Uno de los discípulos le dijo, Señor, ¿por qué no hablas de lo otro, de lo lindo, de transformar el agua en vino? ¿A quién no le gusta el vino? ¿Por qué no hablas de sanar leprosos? Eso es más motivador, eso va a llenar más las multitudes, la gente. Y el Señor dice, ¿se quieren ir ustedes también? Porque solo el murmullo te enamora. El que venga y te bese las heridas. El que venga y te apapache y te diga, todo va a estar bien. Y ahí en el murmullo estaba el Señor. Pero Elías se sentía solo. ¿Por qué quieres enfrentar la derrota a solas? Es fácil rendirse cuando solo crees que peleas por ti mismo. Cuando crees que estás solo. Hay batallas que debes pelear, hay cicatrices que tienes que mostrar. Y huir de la batalla es demorar lo inevitable. Hay que ir para adelante. Yo sé que hay gente toda la vida huyendo. Toda la vida escapando de algo. Moisés, 40 años escapando de Egipto. ¿Qué pensaría? ¿Que fue casualidad que lo criaron como un egipcio? ¿Que fue casualidad de que se crió a la par del faraón, que sabía el lenguaje del faraón, que sabía comportarse como un príncipe, que sabía blandir la espada, que fue criado como un guerrero a la orilla del Nilo de casualidad para que ahora esté oculto 40 años en el desierto? Él pensó que toda la primera parte de su vida fue un error. No fue un error. Son las heridas que lo calificaron para que después sea el libertador, el príncipe de Israel. Todo lo que aprendió fue precisamente para un momento como ese. Tus heridas te hicieron fuerte. Vendrán terremotos y habrás conocido mi susurro. ¿Tú lo crees? ¡Aleluya! Entonces yo no quiero que vivas la vida corriendo en círculos, huyendo de tu llamado. Hay muchas batallas que tienes que enfrentar. Y no te avergüences de esas batallas, no te avergüences de las cicatrices, porque son tus marcas de honor. Pablo llevaba un aguijón y Dios dijo, no, bástate mi gracia. Pablo no se merecía no tener ningún aguijón, ninguna cicatriz, ninguna debilidad. Y sin embargo el Señor dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Conocí un actor hace poco en México muy conocido, que reservo su nombre por cuestiones obvias, que me dijo, me entregué al Señor y empecé a hacer mi fe pública. Y me han invitado todos los programas de televisión más importantes y yo cuento cómo Dios me cambió. Y no vas a creer, me dice, que justo se me desmorona el matrimonio.
Y me dijo un pastor, no salgas más, no prediques más hasta que no arregles tu vida. Y dice, ¿cómo voy? No la voy a arreglar más. Si mi mujer me dejó, si nos estamos separando, yo no puedo predicar más. Le digo, y me termina diciendo, ¿sabes qué? Mi vida es ora por mí, Dante, porque mi vida es un caos. Y yo le dije, la vida de todos es un caos, nada más que tú eres famoso. Nada más que la Chapoy a mí no me pregunta. Pero la vida de todos es un caos. Me dice, sí, sí. Le digo, mira, estaba la Biblia ahí, le digo, mira, este es un libro de gente de caos. Rahab. Yo te puedo contar las versiones edulcoradas de cada uno. Te puedo decir, Rahab, la mujer que Dios eligió para que los espías tuvieran una visión de lo que pasaba dentro de Jericó. Aleluya, yo quiero ser como esa mujer. ¿Querés que te cuente a qué se dedicaba? El oficio más viejo de la tierra, a eso se dedicaba Rahab. Parte de la genealogía de Jesús. Moisés, caos. Tipo, Moisés un asesino. David, claro, nos quedamos con los salmos de David, pero la vida de David, un caos. Cada uno de los que están aquí, por más que los higienicemos y le pongamos una visión aséptica a la cosa y le tiremos alcohol para que suenen ungidos, son gente que vivía un caos. La única diferencia es que no había redes sociales y la Chapoy no le hacía preguntas, pero estaban ahí. Entonces me dice, ¿qué tengo que hacer? Nada. Ve a los canales de televisión y habla de tu caos. Habla de tus heridas. Algunos te van a juzgar, pero tienes que saber que son los hipócritas que también tienen heridas y no las cuentan. Pero no sabes a cuánta gente vas a bendecir. Porque vas a decir, miren, casualmente conozco a Cristo, se me desmorona el matrimonio y sigo firme. Otros se estarían emborrachando, otros estarían yéndose con prostitutas. Yo me mantengo firme. Tengo heridas, pero me mantengo fiel en el Dios que me llamó. ¿Tú crees en el Dios de las heridas? Vamos, ponte de pie. Vamos a orar a Dios.